Perfecto. No voy a hacer sí que se los puso. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la última parte que nos toca de oído, que corresponde a traumatismos cráneoencefálicos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definir un traumatismo cráneoencefálico? En el sentido más amplio va a ser el daño que compromete cara, cuero cabelludo, cráneo y su conjunto. Lo más amplio. La siguiente, por favor. El daño que va a sufrir el cerebro después de un traumatismo encefalocraneano se debe a dos cosas. Primero, a la lesión primaria, que va a ser por el golpe, por la confusión que se da directamente, que va a estar relacionada con el impacto sobre el cráneo o el movimiento rápido de aceleración o deceleración. Y a la lesión secundaria. Pues esta lesión primaria va a producir un edema, va a producir hemorragia, aumento de la presión intracraneal, que se va a desarrollar a raíz de la lesión primaria. Y esto casi siempre se presenta en los primeros días del accidente y puede llevar a graves consecuencias en el pronóstico final. ¿No es cierto? Algunas veces puede causar hasta la muerte. La siguiente. En el caso, aquí tenemos dos imágenes de traumatismos encefalocraneanos que se relacionan bastante directamente con el oído, ¿cierto? En la primera imagen tenemos un hematotímpano causada por una fractura longitudinal de hueso temporal, donde se ha producido una hemorragia que ha llenado el oído medio, ¿no es cierto? Y se observa de la siguiente forma. En la siguiente, esta es una fractura de base de cráneo, donde se aprecia una equimosis retroauricular, ¿cierto? Podemos tener también equimosis o la cara de mapache, que puede ser bilateral o unilateral en el caso de fracturas de base de cráneo. Siguiente, por favor. Y lo principal, cuando nosotros tenemos un paciente con traumatismo encefalocraneano, tenemos que ver también tres cosas: la vía aérea, la ventilación y la circulación, ¿cierto? En primer lugar, si un paciente tiene traumatismo encefalocraneano y está en la carretera y no tenemos vía aérea, el paciente va a morir. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos controlar? Uno, controlar la columna cervical principalmente. Y si tenemos sospecha de estómago ocupado, pues el paciente puede vomitar, puede aspirarse. Entonces, eso tenemos que controlar. En segundo lugar, que no haya sido de repente una fractura en cara, en maxilar, que haga que la lengua se caiga para atrás y no pueda respirar el paciente, ¿no es cierto? En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos tubo de ventilación, podemos ir. Si no tenemos, podemos hacer una tirotomía. Y si no podemos hacer una tirotomía y saben hacer una traqueotomía, podrían hacer una traqueotomía. Tenemos que oxigenar al paciente, en eso consiste la ventilación. Tenemos que aspirar, de todas maneras hay secreciones, puede haber sangre, puede haber secreciones después de un traumatismo, ¿no es cierto? Y casi siempre la ventilación tiene que ser oxigenación, aspiración, oxigenación, succión, aspiración y más oxigenación. Y la circulación, tenemos que, en primer lugar, controlar las hemorragias. Muchos pacientes se nos pueden chocar, pueden hacer un choque hipovolémico y al final no va a llegar al hospital por falta de líquidos. Entonces ya no vamos a tener qué traumatismo encefalocraneano tratar. Como saben, la escala de Glasgow es bastante conocida. Consideramos leve, moderado, severo. Ahora hay otras clasificaciones que clasifican el traumatismo encefalocraneano en traumatismo encefalocraneano en evolución.
es cierto? Estos son los diferentes puntajes que ustedes ya lo conocen muy bien. Sería todo su utilidad y nombrar cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Sabemos que una gran mayoría de estos traumatismos encefalocraneanos van a causar una lesión a nivel del lóbulo. ¿Listo? Porque este órgano participa en las fracturas, sobre todo en las fracturas de hueso temporal y principalmente de la porción del peñasco. ¿Por qué el peñasco? Porque es un hueso delgado, es fácil de fracturar. También puede haber, no solamente las fracturas de peñasco van a comprometer el oído, sino va a haber un tipo de lesión en el oído interno que va a causar sin fractura de peñasco y que deriva de la conmoción traumática del laberinto, ya sea del laberinto del microbio mismo y produce hipoacusia neurosensorial, sin haber habido ninguna lesión del nervio o una fractura a ese nivel. No, simplemente la inflamación que se produce a este nivel va a producir que las células que escuchan, las células nucleares, las células externas, se lastimen y mueran, ¿no? Entonces, nos da una hipoacusia neurosensorial. Algunas veces van a afectar también al ligamento membranoso y vamos a tener al paciente que cursa con vértigo con bastante tiempo. Y nosotros decimos, pero si no le ha pasado nada, no tiene fractura, no tiene nada, y tiene vértigo. Entonces se produce una inflamación a nivel de los canales semicirculares del vestíbulo, que ayudan con lo que es el equilibrio, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, un poquito conociendo el hueso temporal, para que ustedes sepan por qué se produce esto, ¿no es cierto? Sabemos que el hueso temporal es un hueso par, ¿cierto? Tenemos un temporal derecho y un temporal izquierdo. Es irregular, bien neumatizado y está localizado en la parte lateral y media e inferior del cráneo. Forma parte de la base del cráneo, ¿cierto? Y está dividido en 5 partes. En realidad forma el piso de la fosa craneal. Entonces tiene una parte escamosa, que es la pared lateral de la fosa craneal media, la parte mastoidea, que es la que alberga el recorrido del nervio facial, que ustedes saben es el séptimo par craneal, y esta se va a desarrollar después del nacimiento, ¿cierto? Y va a quedar desprotegido el nervio facial hasta el. Aquí tenemos la porción petrosa, la porción mastoidea, la porción escamosa, el hueso timpanal, que son las principales porciones que nosotros tenemos del hueso temporal. La porción petrosa, que tiene una forma de pirámide, ustedes también la conocen, tiene una superficie inferior, una superficie superior y otra. Va a contener al oído medio y al oído interno. ¿Correcto? Tiene estrecha relación con el canal caratídeo y el agujero yugular. Es en esta parte donde se producen la mayor cantidad de fracturas que pueden comprometer tanto al oído medio como al oído derecho, de acuerdo a la trayectoria de la fractura, ¿cierto? La porción timpánica, que constituye la porción del conducto auditivo externo óseo, y la porción estiloidea o la apófisis estiloides, que es la que forma la quinta porción. La siguiente, por favor. Sabemos que la causa más frecuente de fracturas craneales que afectan al peñasco van a ser los accidentes de tránsito. En segundo lugar, accidentes laborales y domésticos. Aproximadamente la mitad de los traumatismos craneales que van a ser importantes, que van a ser severos, van a cursar una fractura craneal que va a involucrar la base del cráneo, ¿no es cierto? El 70% de estas van a tener afectación de base del cráneo. Entre otras estructuras óseas afectadas, van a estar afectados el peñasco. Que como dijimos, el peñasco contiene el oído medio y el oído interno. De acuerdo al trazo de fractura, o se va a lastimar el oído medio o se va a lastimar el oído interno. Si se lastima el oído medio, es menos grave. Si se lastima el oído interno, ahí podemos tener hipoacusias irreversibles, ¿no es cierto?
Siguiente. Entonces, sabemos que los traumatismos de la bóveda craneal que produce por continuidad va a producirse en las zonas más débiles de la base del cráneo, ¿no es cierto? Y es importante la clasificación que nosotros tenemos en las fracturas de hueso temporal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos van a dar diferente clínica y nos van a dar diferentes pronósticos para ver la evolución de los pacientes. Entonces, aquí vamos a tener tres tipos de fracturas. Las fracturas longitudinales, las fracturas transversales y las oblicuas o mixtas. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar sobre las fracturas longitudinales. En el caso de las fracturas longitudinales, esta va a afectar la parte del oído medio, atraviesa la caja del oído medio. Y va a caracterizarse casi siempre, o va a haber otorragia, o va a haber hematotímpano. ¿Listo? La otorragia a través del conducto auditivo externo, cuando se ha producido un estallido timpánico. Cuando no hay ruptura del tímpano, va a ser un hematotímpano. ¿Listo? Entonces, o hemotímpano. Entonces, esa es su principal característica. Puede haber lesión por fractura de la cadena auricular, nos va a dar una hipoxia de transmisión. Y cuando afecta la fractura, el trayecto de la puede haber parálisis facial. Es bastante raro, pero puede haber. Lo mismo el hematotímpano que les conté. Este pronto va a ser una otorragia porque parece haber una lesión de continuidad. Puede drenar y convertir en una otorragia. La siguiente. Son las fracturas, las longitudinales más frecuentes, esa es una de sus características. Va a afectar oído externo y oído medio. Y en cuanto a la clínica o sintomatología que van a tener, uno va a ser una hipoxia de transmisión o de conducción. ¿Listo? Puede haber otorragia, puede haber el signo de Battle. El signo de Battle es la equimosis que hay auricularmente. Puede haber también otolicorrea siempre y cuando se haya producido una lesión de la dura madre. ¿No es cierto? Rara es la parálisis facial, como les decía, solo si está muy posterior puede producir parálisis facial. Y en la otoscopía lo que vamos a ver es la otorragia, el hematotímpano y el desgarro, en algunas oportunidades en la pared. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver y observar, son cortes axiales. Las primeras A, B y C, y este es un corte coronal. Entonces vamos a ver las fracturas longitudinales del hueso temporal. Ustedes logran ver, aquí hay una fractura, sangre de este nivel. Y lo que nos va a dar es hematotímpano, ¿verdad? Aquí tenemos otra fractura. ¿Listo? Y aquí hay una disyunción de la cadena auricular, si ustedes lo ven. Igual, lo mismo. ¿Listo? Siguiente. Eso en cuanto a las fracturas longitudinales. Las fracturas transversales son un poco menos frecuentes, pero son más graves. ¿Listo? Generalmente va a afectar la totalidad del laberinto. Entonces va a haber una alteración tanto coclear como vestibular. Va a haber alteración de la audición, va a haber alteración del equilibrio. Y en este caso la hipoacusia que se presenta en la otra era conductiva o de transmisión. En el caso de las transversales neurosensorial o de percepción, ¿cierto? Va a haber sordera, arreflexia vestibular, frecuente la parálisis facial en este caso. Puede haber vértigo, sobre todo vértigo de carácter periférico, ¿no? Con todas las características que nosotros conocemos. Bate al lado sano y presenta un cuadro neurológico variable por el traumatismo encefalocránico, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Aquí tenemos una fractura transversal. Pueden ver cómo corta la cóclea y corta los conductos sepsicos, ¿cierto?
Entonces aquí el paciente va a debutar con una sordera profunda y es una hipoacusia neurosensorial o de percepción. Y también con vértigo. ¿Listo? Un vértigo severo porque ya no tenemos el órgano vestibular de ese. Siguiente. Son menos frecuentes, más o menos corresponden a un 20% de todas las fracturas de hueso temporal. Son más graves, como les decía, afectan oído interno. Y en cuanto a sintomatología, lo que vamos a encontrar es una hipoacusia neurosensorial, pero es profunda. ¿Listo? Porque se ha destruido la puede haber tinnitus o acúfenos, un vértigo intenso. El 50% de estas fracturas va a ir con parálisis facial, que va a ser de mal pronóstico porque va a haber una sección del nervio facial. Compromete y secciona el nervio facial. Y a la otoscopía, si nosotros hacemos una otoscopía en ese momento, va a estar normal. Esta vez puede haber hematotímpano, sobre todo en aquellas que son mixtas, más en las que es transversal. La siguiente. Aquí tenemos otros ejemplos de fractura. Puede mirar usted que involucra el oído interno y todavía está un poco desplazada. Igual a este nivel. Igual acá. Compromete la copa. Bueno, la siguiente. Y vamos a hablar también sobre las fracturas oblicuas o mixtas. En este caso son tímpano-laberínticas, que quiere decir que probablemente no sea un solo trazo de fractura, sino hayan varios, o por lo menos dos. ¿Listo? La sintomatología va a englobar ambos. Puede haber hipoacusia evolutiva, puede haber hipoacusia neurosensorial, puede haber una hipoacusia mixta. La parálisis facial, en este caso, es en el 100%. El paciente siempre va a tener parálisis. Aquí tenemos fracturas mixtas, trazo. Acá tenemos otro trazo. Pueden ver, acá tenemos 3 trazos de fractura. ¿No es cierto? Igual acá, aquí hay una, aquí hay otra, y aquí hay otra. A este nivel. Y podemos ver el trazo de fractura aquí. Y podemos ver el siguiente. Entonces, para que ustedes puedan diferenciar cuándo es una fractura longitudinal, cuándo es una fractura transversal o cuándo es una fractura mixta, necesitan conocer este cuadrito. Nosotros sabemos que en una longitudinal que va a atravesar el oído medio, entonces puede haber hemorragia y hematímpano, sí. Hay hipoacusia, pero de transmisión. El vértigo puede ser, sí puede haber, pero por una conmoción laberíntica. No se presenta en el momento del traumatismo, se presenta días después. En cambio, el vértigo que se produce en una fractura transversal es inmediato y es intenso. Muy diferente. Parálisis facial es muy raro que se produzca una fractura longitudinal y la otolicorrea también es poco probable. ¿Listo? Sin embargo, las características de una fractura transversal, temporal transversal, no cursa con hemorragia o hematoragia o hematotímpano, da una hipoacusia neurosensorial o de percepción y el vértigo periférico, pero es crítico, o sea, es bien severo. Sí hay parálisis facial y es más probable que exista también una otolicorrea. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros observamos una fractura o un traumatismo encefalocraneal? Muchas veces decimos, sí, lo ve el neurocirujano y el neurocirujano, la emergencista se encarga del caso. Sí, pero, por ejemplo, en este caso lo que tenemos que hacer, sobre todo, no ha habido una lesión en el conducto auditivo externo y hay otorragia, necesitamos dar cobertura antibiótica. ¿Por qué? Porque es muy fácil que los gérmenes suban por conducto y se vayan al cerebro, ¿verdad? O si es que ha habido unas lesiones en el oído medio por inflamación, por ahí pueden entrar los gérmenes. Entonces necesitan sí o sí cobertura antibiótica. Si hay otolicorrea, tenemos que hacer reposo y
y en el caso que hay una parálisis total inmediata y sea una fractura transversa, tenemos que entrar a cirugía para tratar de liberar el nervio facial y tratar de hacer una anastomosis término-terminal. ¿Por qué tendría que ser inmediata? Porque si no, los bordes de la sección del nervio facial se retraen. Ya va a ser muy difícil juntarlos o suturarlos, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que hacer anastomosis. Refieren que se puede hacer anastomosis con el gramo auricular, que es un nervio que va detrás de la orejita. Podría hacer anastomosis con otros nervios que son de otro tipo, ¿no es cierto? El que más utilizan es el gramo auricular. Y vamos a hablar un poco ya no solo de las fracturas, como les decía, porque muchas veces solo englobamos y nos enfocamos solo en fracturas y decimos, pero ¿por qué este paciente está con vértigo si es que no tiene una fractura? ¿O por qué este paciente bajó la audición si no tuvo ningún daño en el oído? Realmente no es que no tuvo, sino produjo el golpe que se produjo de aceleración o desaceleración, hizo que las estructuras membranosas se golpearan contra la superficie ósea, ¿no es cierto? Ustedes saben que todo el laberinto está en un laberinto óseo. Entonces, golpean contra el hueso y se produce un cuadro de inflamación. Depende de la severidad, puede ser algo ligero, algo leve, puede ser bastante severo. Entonces, ¿qué es una conmoción laberíntica? Va a ser la expresión clínica de una paresia del nervio vestibular que se va a producir como consecuencia de un traumatismo que no tiene fractura. Esta lesión se va a producir cuando la onda de choque craneal se transmite hacia los líquidos labios. Entonces se produce todo un proceso inflamatorio, se produce liberación de una serie de citoquinas y puede producir estas alteraciones. Casi siempre, en este caso, va a tener un carácter bilateral. ¿Por qué? Porque no es solo un oído afectado por la onda de choque, sino es todo el cráneo. Entonces, los dos oídos van a ser afectados. No en mayor cuantía o en menor cuantía, pero casi siempre es bilateral. Muy diferente a cuando es una fractura. La fractura casi siempre, felizmente, es unilateral. Casi siempre, aunque hay casos que se presentan bilateral. La siguiente. Es lo que les comentaba, ¿no? O sea, nosotros estamos englobados, todo el oído interno está englobado como una cápsula de hueso. Entonces, estas membranas que forman el laberinto membranoso se transmite la onda de choque, chocan también contra el hueso y se produce toda esta alteración. Tanto de los conductos semicirculares, por eso hay vértigo, como de la cóclea. Y puede haber hipoacusias neurosensoriales bastante interesantes. Se lastiman las células ciliadas, se lastima la rampa vestibular, se cree que hay menor irrigación por la estía vascular. Hay un montón de teorías bastante interesantes sobre conmoción laberíntica. Bueno, bajo el punto de vista de etiopatogenia, esta lesión se va a producir, como dijimos, se va a producir por la transmisión de la onda de choque traumática, se propaga de las estructuras óseas, la cápsula óptica, a los líquidos laberínticos, y estos van a producir una presión traumática sobre los elementos de su sistema. Principalmente dice que se altera la membrana basilar y la membrana tectónica. ¿Podemos retroceder, por favor, la otra? Aquí nosotros tenemos la membrana basilar, esta es la membrana tectórica y esta es la membrana basilar. Entonces, a ese nivel se altera. Y son las encargadas de dar soporte y nutrición para nuestras células ciliadas. Son las encargadas, pues, ¿verdad? Entonces se va a producir esto a nivel de la cóclea y del laberinto vestibular, ¿no es cierto? Ambos están afectados. Tenemos acá una cóclea, como estas son células ciliadas externas, una microfotografía. Como decimos, están intactas, están como peinaditas, si ustedes la pueden ver. Este es un daño cóclear, ¿cierto? Donde hay algunos lugares donde todavía están
las células ciliares externas en lugares donde hay. Siguiente. De acuerdo a la violencia que va a tener esta presión en los líquidos laberínticos, se pueden producir alteraciones en la circulación laberíntica, sobre todo, como les decía, a nivel de la estría vascular, y aquí van a aparecer microhemorragias, va a haber una alteración de la nutrición de las células, ya sean las de soporte, ya sean las estructurales, y vamos a tener alteración a nivel de esto, ¿cierto? En algunos casos también coparticipa de esta lesión el ganglio espinal, en este caso en el interior de la columna. Bien. En cuanto a la sintomatología y la exploración, hay que descartar que además de estos síntomas derivados de la conmoción craneal, ¿tiene o no el paciente una hipoacusia de percepción? Entonces, apenas puede el paciente con un traumatismo encefalocraniano levantarse, si refiere algún tipo de esta sintomatología, tendríamos que hacer una audiometría, ¿no es cierto? Para ver si el paciente sufrió o no de una conmoción laberíntica, ¿no es cierto? Se produce una hipoacusia de percepción y esta aparición va a estar en relación con el traumatismo. Era una persona, pónganse ustedes, 29 años, que sufre un choque, traumatismo encefalocraniano, lo revisan, le realizan tomografías, todo está en orden, pero el paciente nos refiere que desde que tuvo el accidente, él no escucha. Entonces tenemos que empezar a hacer evaluación audiológica, y casi siempre esto se debió a una conmoción laberíntica. En la exploración auditiva, las curvas audiométricas nos van a confirmar la lesión y nos dicen que es una lesión por percepción. ¿Por qué? Porque si es una hipoacusia de conducción o de transmisión, puede ser que el paciente haya tenido un hematotímpano, que esté ahí ocupado el oído medio, y una vez que se resuelva eso, el paciente va a volver a escuchar, ¿cierto? Como les decía, esta conmoción laberíntica siempre es bilateral, ¿ya? Eso es importante. Y casi siempre la caída es más acentuada en las frecuencias altas. Eso es importante. La siguiente, por favor. Puede haber tinnitus o no bilaterales que pueden acompañar la sintomatología, ¿no es cierto? Y en algunos pacientes que ellos refieren que escuchan muy bien, pero que después del traumatismo solo les quedó un ruido en los oídos. También podría aparecer. También sería causa de una conmoción laberíntica. Yo nunca tenía un ruido, no tenía un tinnitus, no tenía nada. Me pasó esto del accidente y desde entonces tengo ese ruido permanente en mis oídos. Entonces nosotros hacemos la exploración primero del oído mediante otoscopía, todo está en orden. Hacemos una audiometría, todo está en orden, pero el paciente refiere el tinnitus o el acúfeno después del traumatismo encefálico, que puede ser por una conmoción laberíntica. ¿Listo? Cuando el traumatismo es considerable, puede haber un síndrome vestibular de características periféricas. Tenemos intensa sensación rotatoria y sintomatología neurovegetativa. ¿Cómo cuáles? Náuseas, vómitos, sensación de un vacío en el estómago, algunas veces hipotensión. ¿Cierto? Un reflejo, como nosotros le decimos, vasovagal. Siguiente, por favor. Bueno, eso es en cuanto yo he querido traerles lo que es traumatismos encefalocranianos, un poco más abocado a la parte que nos corresponde, que en este caso es hueso temporal y es oído, ¿no es cierto? Y lo de conmoción laberíntica, sí me interesa que ustedes sepan, porque muchas veces no saben cómo explicarle al paciente después de un traumatismo, si no hubo fracturas, no hubo nada, ¿qué pasó? ¿Por qué el paciente se alteró su audición? ¿O por qué el paciente tiene tal o cual síntoma? ¿Listo? Y lo que vamos a revisar ahora también es parte de los traumatismos y también parte del oído, porque saben ustedes que el nervio facial viaja a través de nuestro oído, ¿no es cierto? Desde que nace el cerebro, atraviesa primero el oído interno y luego pasa por el oído medio y segundo codo, ¿no es cierto? Vamos a revisar un poco de lo que es la parálisis facial periférica, que es desde que
que nos compromete en toda la porción del oído y del hueso temporal, ¿no es cierto? Vamos a entender como una parálisis facial periférica aquella neuropatía que va a cursar con denervación del tronco nervioso del nervio facial en un trayecto que va a comprender entre su emergencia por el surco bulbo-protuberancial hasta sus ramas temporal y cérvico-facial, ¿cierto? Que son las ramas terminales del nervio facial. Siguiente, por favor. Tenemos diferentes tipos de parálisis facial. La más común, de repente ya la han visto en neurología, es la parálisis facial idiopática o parálisis de Bell, ¿no es cierto? O afrícore, que también le llaman. Es una parálisis casi siempre aparece sin antecedentes. El paciente casi siempre lo refiere. Salía el frío y me quedé con la cara paralizada. Aún no he encontrado una relación directa con el frío, pero sí hay muchos pacientes que lo refieren así. Tenemos el síndrome de Mekerson-Rosenthal, que son otro tipo de parálisis faciales periféricas infecciosas, como el herpes zosterótico, como vimos en las clases pasadas. En este caso, llamado síndrome de Ramsay-Hunt. Podemos tener parálisis facial también en complicaciones de las medias, sobre todo cuando no sé si ustedes recuerdan por anatomía, el nervio facial cuando atraviesa el oído medio está en un conducto óseo, que es el conducto de Falopio. Muchas veces este conducto hay porciones que faltan y solamente tenemos el perineuro encima. Y si hay una infección en el oído, hay gérmenes, hay bacterias, también van a inflamar el nervio facial y puede cursar con la parálisis facial, una otitis media aguda. Y muchos se sorprenden y dicen, ¿pero por qué solamente le dio una otitis y ahora tiene parálisis facial? Sí, probablemente porque haya dehiscencia del conducto de Falopio, del acueducto de Falopio. Entonces, el síndrome de Lyme también está descrito para que produce parálisis facial. Tenemos luego las parálisis faciales traumáticas, puede ser la obstétrica, que es cuando elonga un poquito el cuello del niño y se produce a nivel del cráneo, sobre todo cuando usan los fórceps, pueden ajustar el nervio facial y puede producir esta patología. Iatrogénica, algunas veces, cuando operamos parótida, podemos lesionar el nervio facial que atraviesa la parótida, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una iatrogénica. Por fractura de peñasco, las fracturas que describimos de todas las transversales y las pinzas nos producen parálisis. Y las parálisis tumorales, ¿no es cierto? Sobre todo también tumores de parótida. Y otra que nos produce también parálisis facial son tumores del ángulo pontocerebeloso, neurinoma del acústico, principalmente. La siguiente, por favor. Para conocer un poquito el nervio facial, sabemos que es un nervio mixto, ¿no es cierto? No solamente tiene fibras motoras, tiene fibras secretoras, sensitivas, sensoriales. Las fibras motoras nos inervan la musculatura facial y el músculo del estribo. Las fibras parasimpáticas, la secreción salival, la lacrimal y la nasal. Muchas veces nosotros nos preocupamos de la secreción lacrimal cuando hay una parálisis facial y nos olvidamos de la naricita, que a veces el paciente la siente seca y la siente fría. Entonces podemos utilizar un ungüento a este nivel también. Las fibras sensitivas nos dan sensibilidad cutánea, sobre todo del área de Ramsay-Hunt, que forma parte del conducto externo, sobre todo la parte externa y parte de la concha auricular. Y fibras sensoriales nos dan la sensibilidad gustativa, ¿no es cierto? De una hemilegma. La siguiente. Entonces aquí tenemos un gráfico donde nos muestra las diferentes partes del nervio facial, las que van a las glándulas salivales, las que van hacia las que van hacia el nervio pitiano que da la secreción lacrimal, ¿no es cierto? Y las diferentes ramas que nos inervan la parte motora de la cara. La siguiente.
Esta es otra, un poco más explicativa, la secreción lacrimal, la secreción nasal, la parte gustativa, ¿no es cierto? El ganglio de Ramsay, la parte sensitiva de Ramsay-Hunt, los músculos de la cara, el músculo del estribo. Entonces, para que ustedes más o menos vean todos los componentes que tiene el nervio. Siguiente. ¿Qué características nos va a dar una parálisis facial? Es bastante fácil de reconocer. Si ustedes ven a un paciente, solo con mirarlo van a ver que tiene algún signo de parálisis facial. Va a haber disminución de los pliegues frontales con caída de la ceja unilateral. La hendidura palpebral parece más ancha. El pliegue nasogeniano es menos marcado o se ha abolido en algunos casos. Va a haber disminución de la apertura del vestíbulo nasal. Y en ocasiones da una desviación de la punta nasal hacia el lado afectado. ¿Por qué? Porque ya no hay fuerza a ese lado. Caída de la comisura bucal, lo que decíamos, ¿no? Caída, desviación de la punta nasal hacia el lado sano, y es lo mismo que el anterior, perdón. Siguiente, por favor. Entonces aquí pueden ver unas características. No hay las líneas frontales, el ojito está como más abierto, ¿no es cierto? Hay caída de la ceja, caída de la comisura. Si ustedes ven, hay una asimetría del vestíbulo nasal. Entonces, el pliegue nasogeniano casi aquí se ha abolido. Pueden ustedes ver. La siguiente. Y además de la afectación de la musculatura facial, como sabemos que además tiene otros componentes, el nervio facial, podemos encontrar algunas manifestaciones de acuerdo a la localización de la lesión, ¿cierto? Puede haber algecusia, que es una audición dolorosa. En este caso, la lesión se produciría antes de la inervación del músculo estapedial, ¿no es cierto? Puede haber alteración gustativa siempre y cuando sea producido antes de que salga el nervio que va a inervar la lengua, ¿no es cierto? Puede haber disminución de la saliva, de las lágrimas, puede tener epífora por dificultad para drenar las manos, ¿cierto? Pasamos a la primera imagen de los dibujos, por favor. Nada, para retrocedernos. Antes, la anterior. Entonces, si nosotros tenemos que a este nivel, que es la cuerda del tímpano, a nivel del oído medio está la lesión, antes de esto va a producir una alteración del gusto. Si nosotros, sin embargo, vemos la lesión a este nivel, se va a producir también alteraciones en la algecusia que les decíamos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al nivel que haya la lesión, nosotros podemos decir la lesión está a este u otro nivel, viendo las características que nos está presentando el paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Entonces, hay diferentes clasificaciones, grados, algunas clasifican en leve, moderado, severo, hay algunas que los clasifican como en este caso leve, moderada, moderadamente grave, grave y una parálisis total. Normal cuando la función facial está normal en todas sus áreas, obviamente. Una disfunción leve, solo en reposo puede haber asimetría, hay simetría y el tono está normal. Sin embargo, al hacer un movimiento y se puede ver la parálisis facial. Una disfunción moderada, en movimiento y déficit de la musculatura frontal, ligera debilidad de la función bucal y se consigue todavía cierre palpebral, pero el paciente tiene que hacer un máximo esfuerzo. Moderadamente grave, en reposo igual que grado 3, o sea, quiere decir en reposo hay una diferencia obvia entre los lados de la carita, sin llegar a desfigurarla, obviamente. Y movimiento no responde a la región frontal, imposibilidad de cierre palpebral y asimetría de la comisura bucal. ¿Listo? En la disfunción grave hay asimetría, caída de comisura labial, disminución o ausencia de fluido labial. Y en movimiento solo hay una muy ligera actividad motora perceptible.
ausencia de respuesta en la región frontal, cierre palpebral incompleto y ligero movimiento de la comisura bucal, pero en posición de máximo esfuerzo. Y en la parálisis total, que casi siempre se da con una sección del nervio facial, va a haber una pérdida completa del tono muscular facial e inexistencia de los movimientos. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de la parálisis facial? Primero, preguntándole al paciente, haciendo una buena anamnesis. Segundo, explorando clínicamente qué partes están paralizadas, si de repente solo en la parte cérvico-facial o solamente en la parte frontal, o ambas partes están alteradas. Podemos hacer de shimmer para ver si es que hay o no secreción lagrimal. Podemos hacer un test gustativo para ver si no hay, si hay percepción o no de sabores en la mitad de la lengua comprometida. A todo eso se llama topodiagnóstico. ¿Listo? Podemos hacer también un electrodiagnóstico que nos va a permitir establecer el grado de lesión y el pronóstico del paciente. En la fase aguda, apenas se produjo la parálisis, tenemos que hacer una electroneuronografía, porque ahí nos va a decir cuánto del nervio está alterado y cuánto no. Esta se hace en la fase aguda de la parálisis. Y para pronóstico, sobre todo, se hace la electromiografía. No nos es útil en la fase aguda, pero sí pasadas 2 semanas para evaluar la evolución de la parálisis. ¿Qué hace la electromiografía? Nos dice cuántas fibras o cuánto porcentaje de todas las fibras del nervio facial quedaron indemnes y cuántas se dañaron. Entonces ahí, con ello nosotros podemos pronosticar si el paciente se va a recuperar o no, el paciente va a quedar con alguna alteración. Siguiente, por favor. Listo, esta es la estimulación eléctrica que se produce. La siguiente, por favor. Y el topodiagnóstico que les decía, ¿cierto? El topodiagnóstico consta de 3 partes. El de Shimmer, un papel filtro que se coloca en la parte inferior de los párpados y se espera cuánta secreción lacrimal produce cada uno de los objetos. Entonces, si es que está alterado, como dijimos antes de la secreción lacrimal, el ojo comprometido va a emitir muy poca secreción lacrimal y el otro bastante. Entonces se mide y se ve que está alterado a ese nivel. El reflejo estapedial, como dijimos, del músculo estapedial, esto se mide mediante una timpanometría. Se miden los reflejos estapediales. Y la gustometría, que es probar en la lengua, en la hemilengua, si siente o no el sabor. Si es un sabor ácido, salado y dulce. ¿Cierto? Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer para el tratamiento en el caso de la parálisis facial? En primer lugar, si fuera posible, un tratamiento etiológico. ¿Cuándo sabemos la etiología? Por ejemplo, un síndrome de Ramsay-Hunt, tenemos la etiología de la parálisis facial. Una otitis media aguda, tenemos la etiología de la parálisis facial. Un traumatismo encefalocraniano con fractura de temporal, tenemos la etiología de la parálisis facial. ¿Listo? Entonces, si fuera posible la etiología, pero la mayoría son idiopáticas. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver la protección ocular, lágrimas artificiales, parche nocturno, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Podemos utilizar corticoides que están escritos, aminoquinona 1 o 1.5 miligramos kilogramos día por 24 horas, y 15 días en pauta descendente, ¿no es cierto? Cada vez un poquito menos, un poco menos, un poco menos. Los 5 primeros días a dosis plenas y luego vamos bajando. Podemos usar la prednisona también, 1 miligramo por kilo por día, ¿no es cierto? Por kilo de peso. Si el paciente pesa 60 kilos, usamos 60 miligramos de prednisona. Igual, los 5 primeros días a dosis plena y luego se va bajando escalonadamente. ¿Listo? Durante 15 días. Antivirales no se utilizan en casos idiopáticos, pero sí se restringen para el síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Listo? Hemos que dar antivirales en algunas ocasiones hasta sistémicos. Descompresión quirúrgica que está guardada para
los traumatismos, para las secciones de nervio facial. Es una cirugía bastante compleja porque tenemos que irnos a buscar por dónde está el nervio facial lesionado. Podemos lesionar otras estructuras, en este caso es microcirugía de oído y de hueso temporal, ¿cierto? Está reservada para casos muy seleccionados, que evolucionan mal y que nosotros sabemos que con la cirugía podemos lograr algo. Si sabemos que con la cirugía no vamos a lograr mucho, es preferible no someter al paciente a un acto quirúrgico tan complejo. El pronóstico de la parálisis facial, ustedes saben, en general, la mayoría va a tener una recuperación completa. Sobre todo los traumas idiopáticas, casi todos recuperan al íntegro. Aunque esta recuperación puede ser lenta. ¿Listo? Y en algunos casos va a quedar secuelas como una paresia residual, algunas veces algunos espasmos, algunas incidencias. Siguiente, por favor. Los factores de pronóstico, el grado de afectación clínica, si la parálisis es incompleta, en la primera semana es el factor más grande. Si tenemos una parálisis que no es tan grave y que por alguna parte de la cara se puede movilizar, entonces tenemos un factor favorable. La edad, cuanto más joven es el paciente, el pronóstico es mejor. Las enfermedades sistémicas, la diabetes, la cardiopatías, etcétera, empeoran el pronóstico. Y la ausencia de reflejo del músculo del estribo también empeora el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se sabe que la parálisis facial es más alta. Es casi en el conducto auditivo interno. ¿Listo? Muy bien. Bueno, y eso es lo que les he querido traer el día de hoy. Es un resumen de lo que es, sobre todo traumatismos encefalocraneanos, abocados un poco más a la porción del oído que necesitan conocer. Yo supongo que en neurología, en neurocirugía tratarán un poco más sobre traumatismos encefalocraneanos y parálisis facial de igual manera. No sé si tuvieran alguna duda, pregunta, chicos. En función de la diagnóstica, que son más bilaterales, y las fracturas inicialmente son un poco laterales, pero había casos en los cuales pueden ser fracturas laterales, ¿no? Sobre todo los accidentes de tránsito por severos. Hay accidentes de tránsito que no hay hueso que uno no pueda. Entonces ahí sí, son raros los casos, pero sí puede haber bilateral. Es rarísimo, pero es más frecuente la verídica que sea bilateral. ¿Puede explicar un poco más de gráfico de cuando se produce la industria de la alteración de salud? La imagen, ¿dónde? Esta creo que te va a ayudar, o la otra, vamos a ver. Cuando decíamos el peor pronóstico es a este nivel, ¿no es cierto? Cuando está a este nivel. Nosotros tenemos cuanto más alto sea el pronóstico es peor. Y vemos que esta hacia el estribo, ¿verdad? La sección está a este nivel, no va a haber reflejo del estribo y no va a haber todo el resto. ¿Listo? Sin embargo, si tenemos una lesión acá, sí va a haber el músculo del estribo. Sí vamos a tener reflejo esteperial, pero no vamos a tener todo esto, entonces la lesión está más externa. Si la lesión está más externa, hasta en microcirugía nosotros podemos entrar más fácilmente, cuanto más externa esté. Entonces, si por ejemplo a este nivel se ha dado la parálisis facial ya casi externamente, este es el paralingual, la lengua está muy bien, entonces vemos que es una parálisis más periférica. Para eso sirve el topodiagnóstico. No sé si ahora está más claro. Nada. ¿Algo más, chicos? Los chicos de virtual, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. No, doctora, todo está claro. Perfecto. Entonces, nosotros hemos terminado un poquito antes para que puedan estudiar también, porque veo que algunos no han venido. Entonces, para que se puedan estudiar, chicos.
¿Listo? Por hoy damos por terminadas las clases y nos vemos en prácticas con algunos, porque ya la próxima semana viene el doctor Velasco para darles la ejecución. Muy bien, buenas tardes chicos, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctora, gracias. Estoy tan feliz de estar aquí, pero también estoy un poco nerviosa porque sé que esta no es una simple situación y siempre cabe la posibilidad